En este domingo la Iglesia nos trae a la consideración meditar acerca de el pecado. Cuenta en el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 9 siguiente, cómo fue el pecado. El pecado es el que causa en nosotros desórdenes. El pecado en nosotros nos destabiliza. El pecado en nosotros nos saca de donde tendríamos que estar. El pecado a nosotros nos desnuda de la gracia de Dios. Por eso quisiera reflexionar de esa realidad. Y nos acompaña a todos. Todos padecemos de ese mal. El pecado es una ofensa a Dios, es no hacerle caso a Dios. El pecado es una ofensa al prójimo. El pecado es una ofensa a uno mismo. El pecado ofende a la naturaleza. Es decir, cada vez que nosotros caemos en un pecado, 4 seres lastimamos, ofendemos a Dios, a uno mismo, al prójimo y a la naturaleza. Por eso la naturaleza gime, dice San Pablo. La naturaleza está dolorida, la naturaleza está herida, porque nosotros la estamos lastimando con nuestros pecados. Dios perdona. El hombre a veces. La naturaleza no perdona. Lo que tú le hagas a la naturaleza, pues la naturaleza se revela. Y nosotros, la humanidad en este tiempo, está como que ha perdido el timón de su vida. Entonces lastima a Dios, ofendiéndole, lastima al prójimo, lastima a la naturaleza, y como que si no pasara nada. Es el gran pecado social, que es la pérdida del sentido de la ofensa. Un pecado es una ofensa. Yo peleo con mis padres, un pecado. Ofendo a mis padres. Yo no cumplo la ley de mi Padre de Dios del cielo, ofensa. Yo robo, yo miento, yo insulto, yo tengo envidia, yo no cumplo con la ley de alabar a Dios, esos 10 mandamientos que Dios nos ha dado, cada vez que nosotros no cumplimos una de esas leyes, se ofende a Dios. Y por eso cuando nosotros ofendemos a Dios, cometemos alguna falta, generalmente nos descarriamos, nos vamos a otro lado. Dios sabe, porque Dios sabe todo lo que nosotros pensamos, hacemos, obramos. Él no se ha desentendido de nosotros.
Por eso, escuchen ustedes cómo Adán, cuando comete el pecado, se va a otro sitio, se esconde. Y Dios lo busca. ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás donde tendría que estar? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Y entonces confiesa a Adán su pecado. Tuve miedo, dice. Por eso me fui. Por eso me escondí de ti. ¿Y qué has hecho? La mujer que me diste como compañera me sedujo, me convidó del fruto que estaba prohibido, comí y por eso me di cuenta que estoy con vergüenza, dice, estoy desnudo. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Quién te ha informado de esa vergüenza? Eso hace el pecado. El pecado te desnuda de ser hijo de Dios. Pero siempre nosotros cuando cometemos una falta, un pecado, generalmente culpamos a otros. Nos cuesta aceptar que yo fui quien caí en el pecado. Adán le echó la culpa a la mujer. Y Dios le pregunta a la mujer, ¿por qué has hecho eso? Y ella también se excusa. La serpiente me engañó, me sedujo y caí. Miren lo que dice la Biblia. Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre. ¿Dónde estás? Dios sabe dónde estás. Dios, imagínense que Dios tiene un gran GPS y Él nos sigue. Él no se ha desentendido de nosotros. Él contestó, oí tu ruido por el jardín. Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. Miren todas las características, todo lo que hace un pecado en nosotros. Nos distorsiona, nos lleva por otro camino. Tenemos miedo. Y el Señor le respondió, ¿quién te informó que estaba desnudo? Porque antes del pecado no había vergüenza. El pecado fue que trajo en nosotros el dolor, el sufrimiento, la vergüenza, la maldad, todo eso, la muerte, todo eso fue engendrado en nosotros a través del pecado. Antes del pecado no existían esas cosas. ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Le pregunta Dios a Adán, ¿por qué? ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Qué has hecho? ¿Me has desobedecido? ¿Has roto una ley que yo te di? Y entonces Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció el fruto y comí. La excusa de nuestros actos, pero yo a partir de los 14 años ya soy dueño de mis actos, ya soy consciente de mis actos, por eso se computalizan mis actos. Lo que yo hago, bueno o malo, recae sobre mí. No hay excusa, porque Dios grabó la ley en mi corazón, no está grabada en piedra,
como se lo dio a Moisés. Jesús grabó la ley en el corazón mío. Por eso no hay excusa. Ah, no sabía que robar era malo. Sí sabía. ¿Qué es lo que has hecho? Dice Dios a la mujer. Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Bueno, ese es todo el proceso del pecado, la psicología del pecado, es todo un camino, es todo un proceso que generalmente cuando nosotros cometemos un pecado, siempre se produce ese proceso. La tentación, el presentar el objeto, va a ser como Dios, hazlo, se te van a abrir los ojos, vas a experimentar algo nuevo, vas a tener conocimiento. Todo eso se llama la psicología del pecado. El demonio trabaja astutamente en mi mente hasta lograr conseguir su objetivo. Y una vez que haya logrado su objetivo, después viene la vergüenza. Pero el pecado es todo un proceso. Si te van a abrir los ojitos, vas a conocer, te vas a deleitar, vas a gozar, incluso vas a ser como Dios, le dice el diablo a la gente. Todo eso procede en un acto de pecado, hasta que te logra sacar del camino de Dios. Pero en segundo lugar, llegó Jesús. Y llegó Jesús. Y Él viene justamente a expulsar al diablo. Pero lo acusan a Jesús. Le dicen que Él está poseído por el diablo. Y por eso el diablo le hace caso. Porque Él también es diablo. Está poseído por un espíritu inmundo, dice la Biblia. Pero Jesús dice, no puede ser. ¿Cómo entre ellos se van a dividir? ¿Cómo se van a pelear entre ellos? No puede ser. Si Cristo es diablo, no puede el diablo pelear contra el diablo, porque eso estaría dividido el diablo. ¿Con el poder de quién expulsa Jesús al mal espíritu? Con el poder de Dios. Por eso, si yo quiero luchar y yo quiero ser bueno y quiero caminar por el camino de Dios, necesito tener el Espíritu de Dios, porque si no, no puedo, me caigo. No puedo ser bueno sin Dios, jamás, aunque quieras. Y eso es muy importante, para eso vino Jesús. Porque si no, nosotros seguimos viviendo sin Jesús. Si yo no me confieso, si yo no recibo la hostia, si yo no cumplo los mandamientos, sigo viviendo como pagano. Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Eso lo acusan a Jesús. Pero sepamos que el Señor vino a este mundo, Él se encarnó, Él murió, Él venció al diablo, Él venció la muerte, por eso resucitó, y esa es la nueva vida de Dios. Si yo quiero ser verdaderamente cristiano, me tengo que encauzar en la vida de Dios. Por eso los jóvenes, ¿qué están haciendo? Están preparándose para recibir, para ingresar
para caminar por el camino de Dios. No es un certificado, es una vida. Están conociendo a Jesús para poder seguirle, para poder caminar por el camino de Dios. Y el que lo hace con buena intención cambiará y vivirá cristianamente. El que lo hace por presión, el que lo hace para poder tener un papel en su casa, pues lo hará fingiendo. Decir que está preparándose para recibir el sacramento, ya sea de comunión, ya sea de confirmación. Pero termina esa presión que tenía durante el año de la catequesis y después se olvida de Dios. ¿Qué quiere decir? Que ha estado fingiendo, no ha estado haciendo por conocer a Dios y por vivir cristianamente. Por eso después el joven recibe el sacramento, chao, no aparecen más. Como muchos de nosotros que hemos recibido el sacramento, que también hemos vivido así, y después, chao, no te confiesas más, no comulgas más, es decir, vives. Por eso hay que orar y hay que pedir a Dios que nos conceda a cada uno de nosotros la gracia de tener convicción en la fe. No haga las cosas por fingir, no haga las cosas por cumplir, porque podrás engañar a los hombres, pero no a Dios. Y el que bendice no son los hombres, el que bendice es Dios. Por eso siempre lo que vayan a hacer, háganlo en nombre de Dios y háganlo por Dios. Si no, no lo hagan, porque de Dios nadie se ríe.